contrario a las palabras agudas, como por ejemplo tenemos álbum, carácter, que son las que se pronuncian y se escriben del mismo modo, pero tienen una función diferente, que en unos casos lleva tilde y en otros no. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo del verbo dar, que es de, que está que está con tilde, y tenemos de, que es una preposición y está sin tilde. Y generalmente en las monosílabas no llevan tilde. Casos excepcionales, como por ejemplo aquí tenemos pan, pez, miel, son, pie, y pues, que no llevan tilde. Pero ahorita vamos a ver todos los ejemplos de los diacríticos en los monosílabas que sí llevan tilde en un caso y en otros casos no. Como por ejemplo aquí tenemos mi. Este mi con tilde es un pronombre personal. Esta agenda es para mí. Mientras este mi, que es un adjetivo posesivo, está sin tilde, están esperando mi llamada. Tenemos también mi, que es un nombre de una nota musical con cierto mi menor y tampoco lleva tilde. De la misma manera tenemos este tú, que es un pronombre personal y sí lleva tilde. No quiero que tú vengas. Mientras también tenemos tú como adjetivo posesivo. En este adjetivo posesivo ustedes se pueden dar cuenta que siempre va a ir acompañado de un sustantivo y no lleva tilde. Por ejemplo, tu libro está sobre la mesa. Tenemos aquí el adjetivo posesivo tú y libro, que sería el sustantivo. De la misma manera tenemos él con tilde, que es un pronombre personal que hace referencia a una persona, que dice él es muy estudioso y sí lleva tilde. Mientras que él es un artículo y no lleva tilde y también va acompañado de un sustantivo. Como por ejemplo tenemos aquí, el lunes tengo examen. Él es un artículo y lunes sería el sustantivo. Así también tenemos otros ejemplos como sí, que está como pronombre personal, volvió en sí, con tilde. También tenemos sí como adverbio de afirmación, volvió sí, que es una confirmación. Sí, tenemos conjunción. Aquí cuando es una conjunción no lleva tilde. Si puede comprarlo, que lo compre. También tenemos sí como un nombre de una nota musical que tampoco lleva tilde. Sinfonía en sí menor. Aquí tenemos la palabra sé, que es del verbo saber. Sé tocar piano desde hace mucho tiempo, entonces sí lleva tilde. Y aquí también tenemos sé, que es del verbo ser. Sé bueno con los demás. Y también tenemos el pronombre sé, pronombre personal, se cansó de jugar, entonces como aquí es un pronombre personal, ya no lleva tilde. También tenemos en te, que es un nombre sustantivo, volvimos a tomar el té contigo. Y aquí sí lleva tilde. Por ejemplo, te como pronombre personal ya no lleva tilde, ya te lo he dicho varias veces. También tenemos del verbo dar, de los buenos días también puede ser, de preposición, viene de dar un buen examen. Aquí tenemos también más con tilde, que hace referencia a un adverbio de cantidad. Hoy se ha vendido más que ayer. Este más de cantidad sí lleva tilde, mientras este más, que es una conjunción, no lleva tilde, porque dice se ha vendido mucho, más no lo suficiente. Este más es como si reemplazaría al pero. Es como decir, se ha vendido mucho, pero no lo suficiente. Entonces, en una oración, cuando reemplace a pero, este más no llevaría tilde, y el más con tilde hace referencia a cantidad. Mientras que tenemos también aquí aún con tilde, que es un adverbio. Esta palabra reemplaza a la palabra todavía. Es como decir todavía aún no lo sabe, entonces sí lleva tilde. Mientras este aún adverbio sin tilde reemplaza a estas palabras, incluso, también, hasta y siquiera. Aún los niños lo saben. Es como decir incluso los niños lo saben. También los niños lo saben. Hasta los niños lo saben y siquiera los niños lo saben. Si reemplaza a estas palabras, entonces no lleva tilde. Y si reemplaza la palabra todavía, sí llevaría tilde a la palabra aún. Esta es otra de las maneras que ustedes se pueden dar cuenta en qué momento lleva tilde. También es importante recalcar que la conjunción o y el adverbio solo ya no llevan tilde por ningún motivo. Según la reforma de la Real Academia de la Lengua Española, ha modificado esto. Antes se veía que en algunos casos sí llevaba tilde, ahora no se lleva por ningún motivo. De la misma manera tenemos en estos demostrativos que son este, esa y aquel, tampoco no llevan tilde por ningún motivo. Se mantienen así, sin tilde.
Bueno, también vamos a ver el diacrítico, donde llevan tilde en las palabras interrogativas, como son, por ejemplo, qué, cuál, cuánto, cuándo, cómo, dónde, a dónde, quién, por qué y qué. Mayormente ustedes se van a dar cuenta cuando es una pregunta indirecta, por ejemplo, ¿qué buscan? O cuando está también con un signo de interrogación. Aquí tenemos también cuando están en oraciones exclamativas, qué hermosa tarde, y también como adjetivo interrogativo que dice, ¿qué libro prefieres? Aquí tenemos qué, que está como un adjetivo interrogativo, y libro que sería el sustantivo. Todas estas reglas aplican para todos los que son qué, cuál, cuánto, cuándo, cómo, dónde, a dónde, quién, por qué y por qué juntos. Aquí en cómo, por ejemplo, cuando hace referencia al verbo comer, no lleva tilde. Por ejemplo, aquí dice, cada día que como, engordo más. O cuando es una conjunción, no le gusta la forma como trabajo. Como no llegues a tiempo, te sancionarán. Como recibí tarde la noticia, no pude llegar a tiempo. Después en las otras, la misma regla aplica para todos. A excepción aquí de la palabra por qué, que va separada y con tilde cuando es una pregunta, por ejemplo, ¿por qué lo hiciste? Y también cuando va como pregunta indirecta, quiero saber por qué has hecho esto, también separado y con tilde. También tenemos el por qué separado y sin tilde cuando funciona como relativo o como conjunción. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cuál es la razón por la que te fuiste? Y como conjunción también tenemos aquí, se decidió porque viniera, porque siempre viene el verbo antes. Se decidió, aquí tenemos el verbo decidir, se decidió porque viniera, entonces va separado y sin tilde. Mientras que por qué junto y con tilde, aquí hace referencia como si fuera un sustantivo. Por ejemplo, quiero saber el por qué, se escribe junto y con tilde. Y el por qué junto y sin tilde es cuando es una causa. Vino porque la llamé. En estos casos sería la única excepción. Después todos cumplen la misma regla. Bueno, ahora vamos a ver el hiato. El hiato es el encuentro de dos vocales al interior de una palabra. Como por ejemplo tenemos aquí flúor, que lleva tilde en la vocal cerrada o débil, que es la U, y tenemos acompañado una vocal abierta. Las vocales abiertas son la A, la E y la O, y las vocales cerradas son la I y la U. Entonces aquí tenemos un hiato, por ejemplo, flúor, leo, oía, correo, cao, maíz. Los hiatos también tienen su clasificación, hiatos de vocal cerrada, que van formados por una vocal cerrada tónica con tilde. Por ejemplo, cuando va con una vocal I o una vocal U con tilde, pertenecen a la categoría de hiato de vocal cerrada. Por ejemplo, aquí tenemos alegría, como lleva tilde en la vocal cerrada I, se convierte en una vocal fuerte y sí se puede separar. A esto se le llama hiato de vocal cerrada, que viene con la vocal cerrada, pero las vocales cerradas llevan tildes, que son la I y la U. Como por ejemplo tenemos aquí alegría, baúl, búho, caída, gradué, policía. Mientras que los hiatos de vocales abiertas están formados por dos vocales abiertas. Y, por ejemplo, son recaer, tareas y caos. La A y la E son dos vocales abiertas. De la misma manera aquí tenemos caos, tarea. Esta es la clasificación de los hiatos. Unos que son con las vocales cerradas, que quiere decir que cuando una vocal cerrada lleva tilde, que son la I y la U, más una vocal abierta. Mientras que los hiatos de vocales abiertas son dos vocales abiertas. Como tenemos aquí, recaer, tarea y caos. Esas son las dos clases de hiatos. Mientras que los dictongos es el encuentro de dos vocales al interior de una palabra. Y los dictongos no se separan por nada del mundo y van construidos de la siguiente manera. Pueden ir dos vocales cerradas, como en este caso, por ejemplo, viuda, la I y la U, cuidado, la U y la I. O también pueden ir acompañados de una vocal abierta más una vocal cerrada. Como por ejemplo aquí tenemos pionera,
I, que es la vocal cerrada, y O, que es la vocal abierta. Pionera, dueña, agua. De la misma manera tenemos aquí aire, labio, auto, bailarín, deuda, ruido y ciudad. Los dictongos lo diferencian de los hiatos porque los dictongos no se los pueden separar, mientras los hiatos sí se separan en sus dos categorías. Según su clasificación de los dictongos, se clasifican en dictongos crecientes y decrecientes. Los crecientes siempre van a empezar con una vocal cerrada o vocal débil y luego una vocal abierta, que aquí serían, por ejemplo, así. Hacía, que es una vocal cerrada, y A, que es una vocal abierta. Hacía, tiene, labio, viuda, guarda, muerte, ruido y arduo. Estos serían todos los dictongos crecientes. Ya. También tenemos los dictongos decrecientes, que es todo lo contrario, que empieza con una vocal abierta, luego una vocal cerrada. Como por ejemplo tenemos aquí aire, peine, soy, causa, feudo, bow. Aquí también podría ser la palabra muy, que es la U y la Y, que también son dictongos decrecientes y por lo tanto no se separan. También tenemos aquí una pequeña excepción. Por ejemplo, cuando viene la H intermedia, no impide el dictongo. No importa que esté la H, no se pueden separar porque es una vocal abierta con una vocal cerrada. Por ejemplo, aquí tenemos saumerio, no se separa, sigue siendo un dictongo. De la misma manera tenemos la palabra desahuciar, prohibido y cohibido. También es importante que, por ejemplo, estos sonidos ge, gi, ke, ki, no se consideran dictongo. No se consideran dictongo porque no se los pronuncian. Ya. No se pronuncia, por ejemplo, guerra, guitarra, querido, quirófano, no se pronuncia. Entonces, estos no son dictongos. Mientras cuando la U deja de ser muda, sí se pronuncia porque lleva una diéresis, como aquí, por ejemplo, en ge, gui, por ejemplo, agüero, vergüenza, lingüista, pingüino. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Ya, a ver, un minuto. Ya, muy bien, continuamos entonces. Ya, esas serían las excepciones. Y ahora vamos a ver los triptongos, que es el encuentro de tres vocales contiguas. Y para que se cumpla esto, tiene que seguir la siguiente regla, que es una vocal cerrada más una vocal abierta y luego una vocal cerrada. Por ejemplo, tenemos cambiáis, la vocal cerrada que es I, la vocal abierta que es A, y la vocal cerrada y cambiéis, limpiéis, amortiguáis, averigüéis. Y aquí también es un triptongo porque esta U, como tiene el diéresis, sí se pronuncia. Y también hay otros diferentes, como por ejemplo, iodos, miau, guau. Ahora también vamos a ver el atildamiento de las palabras compuestas. Las palabras compuestas son aquellas que se unen, son palabras simples que se unen y forman una sola.
como por ejemplo tenemos para rayos, mediodía. Y una de las reglas es si la primera que forma la composición no lleva tilde y la segunda sí lleva, entonces se mantiene la tilde. Como por ejemplo auto más móvil, automóvil. De la misma manera, si un adjetivo al añadirle mente se mantiene la tilde, por ejemplo ágil, luego mente, ágilmente. En cambio, si el adjetivo no tiene tilde y se le aumenta el sufijo mente, se mantiene suavemente. También si las dos palabras que conforman la composición llevan tilde, solamente en la segunda se mantiene la tilde, como por ejemplo aquí céfalo más tórax, cefalotórax. Si dos de las palabras que conforman la composición no llevan tilde, ya se mantiene, pero en algunos casos hay una excepción, como por ejemplo alta más voz, altavoz, mientras puntapié lleva tilde acá en la E. Y otra de las reglas también es que si en su palabra simple lleva tilde y la segunda no, directamente aquí no llevaría. Hay una excepción, como por ejemplo así, más mismo, así mismo, no llevaría tilde. De la misma manera tenemos las compuestas, que son por ejemplo tele más fono, teléfono, ya formaría una palabra esdrújula. De la misma manera tenemos prefijar, neoplatónico. Ya las palabras que van unidas por un guión mantienen su forma simple, por ejemplo, búlgaro más soviético, lírico más dramático. También el atildamiento de las palabras compuestas se forma un verbo más un pronombre átono. Por ejemplo, escúchalo, tómalo. Por ejemplo, del verbo dar más el pronombre le, vele, reírte. O si el verbo también en su forma simple no tiene tilde, al aumentarle el pronombre átono también se mantiene, como por ejemplo dame, irse. O si un verbo monosílabo tiene los pronombres átonos, forma la palabra esdrújula. Por ejemplo, dame, dámelas, vérselas, dímelo. Y si un verbo está en gerundio y se le aumenta un pronombre, ya formaría una esdrújula o sobreesdrújula. Comiéndose, trayéndonos. Si un verbo, por ejemplo, que está en el imperativo y se le aumenta dos pronombres, ya se va a convertir en una palabra esdrújula o sobreesdrújula. Entonces, al convertirse en una palabra esdrújula o sobreesdrújula, ya llevaría tilde. Por ejemplo, llámalo, llámalo. Refúgiate, refúgiate. Si un verbo que está en infinitivo no se le coloca tilde, por ejemplo, amarte, decirte, cambiarnos. Y si un verbo que está en infinitivo se le aumenta también los pronombres átonos, no va a llevar, en este caso sí llevaría tilde, por ejemplo, decir más el pronombre se más el pronombre lo, sería decírselo, repetírmelo. Y finalmente, las palabras con doble posibilidad de acentuación quiere decir que pueden estar escritas de manera correcta. Como por ejemplo tenemos aquí la palabra austriaco que lleva tilde, como la palabra austriaco sin tilde. Si la escriben de esta manera o de esta otra manera está correctamente, no, pero la Real Academia de la Lengua Española nos dice que preferentemente debería escribirse como en esta parte izquierda, pero si la escriben así como está en la derecha, de igual manera está correctamente. Ya. Ujú. Bueno, antes de continuar los ejercicios, por si no entendieron muy bien, voy a pasarle unos videos para que les quede un poquito más claro. Doctora, ¿cómo se dice? No se ve se ve al fondo, la diapositiva. Ya. Ahorita lo corrijo un ratín. Está muteada.
Ya, ahora sí, un momentito, por favor. Ya, ahora sí, un momentín. El concepto de tilde. Pero tienen significado y funciones distintas.
esta oportunidad la tercera parte. Aquí acento diacrítico cuando está como una conjunción en oraciones sustantivas. Por ejemplo,
crítico cuando está como adverbio, en oraciones subordinadas con el valor de tanto y tan. Donde lleva acento de crítico como pronombre interrogativo en pregunta indirecta.
Hemos concluido el tema por hoy.
las generales de atildamiento. Por ejemplo, así más mismo, formamos así mismo. Desaparece la tilde de así. C. Si a un adjetivo que tiene
hemos Bueno, muy bien. En lo que tienen libro, por favor, vayan haciendo el ejercicio desde la página 21 hasta la página 29. Y los que no tienen, me avisan para que para que vaya recorriendo la hoja y le saquen foto, por favor. Desde aquí, donde dice acento diacrítico, es este número 3.
Acento. Porque es como si fuera algo. Pero separado o junto. Que mira, ¿notaste la diferencia? Sí, sí, sí. Espérate. ¿Por qué? Uy. Bueno, estimados estudiantes, como ustedes saben, el día lunes no va a haber clase porque es feriado. Todos estos ejercicios lo tienen que realizar para el día martes y el martes vamos a revisar clase. Bueno, nuestra clase ha concluido. Que tengan muy buenas tardes, jóvenes. Hasta luego. Licenciado. Sí, claro, dígame. ¿Hasta qué ejercicio era? Disculpe. ¿Hasta qué punto exactamente? Hasta la página 29 del ejercicio 7.8. Ya. Gracias. Ya. Hasta aquí, 7.8. De la página 29.